César. Fíjate, Vicente, siempre hemos sabido que los grupos criminales en este país, pues obviamente son verdaderos organizaciones del crimen. Y hemos visto que de forma coordinada el gobierno federal, por medio del Gabinete de Seguridad, han estado haciendo un trabajo que yo en lo personal no había visto nunca en la historia de este país, que es ver trabajar de forma coordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, al Centro Nacional de Inteligencia. Siempre habíamos tenido una problemática respecto a que no compartían datos entre ellos y me parece que hemos estado viendo los resultados. Incluso el día de ayer hubo una detención muy importante. Una gente muy cercana a Iván Archibaldo y que además sabe que era un piloto que muy posiblemente tuvo que ver con el traslado y el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, pero que también esta persona es acusado por, no sé si pudieron ver en las redes sociales, incluso algunos ataques con drones y con granadas de fragmentación a elementos militares. Ese es el tipo de delincuentes con los cuales tienen que lidiar todos los días los policías, los marinos, los guardias nacionales, los miembros del ejército. Y por lo mismo, obviamente, pues, se está haciendo un trabajo en donde se tiene que proteger la integridad del personal militar, del personal naval, de los guardias nacionales, de los agentes de seguridad y de la policía en general. Porque recordemos que todo este trabajo también es necesario involucrar a las fiscalías estatales y a las policías estatales y a las policías municipales, que si bien es cierto que son el eslabón más débil, pero es necesaria la participación. Gracias a este trabajo hemos estado viendo los resultados, pero también el costo. Y ese costo pues, tiene que ver con vidas humanas. Incluso en la detención que se realiza el día de ayer de gente cercana de Iván Archibaldo, pierde la vida en cumplimiento del deber un elemento de tropa del ejército mexicano, que omitiremos su nombre, pero que obviamente pues, resignación y un abrazo caluroso y fuerte a su familia y a sus compañeros, pero que pues demuestra el riesgo de lo que están haciendo todos los días. Por eso me parece que el que utilicen ciertos comentarios para tratar de tergiversar y minimizar el trabajo que están haciendo en este momento las instituciones de seguridad a nivel federal y a su vez también coordinados con las policías estatales y fiscalías estatales y gobiernos estatales, pues es un mérito que se tiene que reconocer porque los resultados están ahí. Estamos viendo el trabajo que se está realizando. Y muchos dirán que bueno, que esto viene obligado, ¿no? Por a lo mejor la política del gobierno de los Estados Unidos respecto a la imposición de aranceles. Pero recordemos que este gobierno empezó a trabajar desde antes de que llegara Donald Trump y que además desde que ellos presentaron, perdón, porque ya sabes, pasó por aquí una moto. Desde que ellos presentaron el plan de trabajo y los resultados que esperaban lograr en los primeros 100 días, yo fui de las personas que dijo que se me hacía muy ambicioso y creo que lo han cumplido con creces, ¿no? Entonces creo que sí es importante visibilizar también ese hecho y hacer el reconocimiento a quienes realmente tienen que recibir el reconocimiento, que son todos estos policías y todos estos elementos de las Fuerzas Armadas que todos los días salen a arriesgar la vida y la libertad para tratar de hacer de este México un México más seguro. Por cierto, en reconocimiento, César, antes de ir con Pepe Rebeles, hay que reconocer al César lo que es del César. Aquí se aplica. Recuerdo aquella cobertura especial que realizamos el día que detuvieron a el general exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Y en algún momento tú la cantaste y cantada vale doble, dices. Va a regresar Cienfuegos y hasta condecorado. Y recuerdo que apúntenlo por ahí, grábenlo. Pues mira nada más en qué polémica estamos, César. Aquí la cantaste, libre Cienfuegos, reconocido y pues sigue siendo ave de las tempestades por lo que significa lo que hay alrededor del ex general secretario. Es correcto, Vicente. Incluso creo que así fue como nos conocimos. Yo primero publico que van a detener a un exsecretario de la Defensa Nacional, antecesor del general Luis Crescencio Sandoval. Lo publico el martes y lo detienen el viernes, ¿no? Y es lo que yo decía, si una persona como yo podía tener esa información, pues obviamente me parece que había otras personas que también lo hubieran podido haber tenido. Y después, me acuerdo que en una entrevista contigo, en un especial, dije, lo van a repatriar. Y cuando llegue a México, se le va a notificar con una investigación en su contra, se va a ir a su domicilio
y con lo que nos mandaron de Estados Unidos, en unas semanas lo vamos a ver exonerado, porque con lo que mandó Estados Unidos, con esa información no alcanza ni una amonestación pública en México. Y me acuerdo que todavía te dije, y a los años lo vamos a ver condecorado. Y yo lo expliqué, nada más pues porque simple y sencillamente él sigue siendo asesor del alto mando, fue director del Heroico Colegio Militar, al haber sido secretario de la Defensa Nacional, forma parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa. Y mucha gente me criticó, ¿no? Y bueno, pues ahí están los hechos, como tú lo dices, cantada vale doble, ¿no? Incluso después, con un poco más de tiempo, Vicente, me gustaría que pudiéramos platicar con Paco y con Pepe para incluso explicar qué fue lo que pasó en la parte jurídica y por qué lo exonera la Fiscalía General de la República. Eso no significa que a lo mejor el general no haya cometido algún delito, pero lo que manda Estados Unidos a México, que incluso hacen señalamientos de un tercero. Recordemos que esto tiene que ver con un grupo de narcotraficantes conocidos como el H2 y el H9, y que supuestamente estas investigaciones se iniciaron porque estaban investigando a un grupo minoritario de drogas en el estado de Nevada, en específico en Las Vegas. Así es como inicia esto, donde según ellos se encuentran con que una persona en el celular decía Cepeda. Y incluso cuando explicaban que supuestamente habías tenido o no contacto con este tal Cepeda, y le dice, sí, ya lo tuve. ¿Y cómo es? Es chaparrito, gordito, chapeadito. Bueno, quienes conocen al general Salvador Cienfuegos, pues yo mido 1,84 m y él yo creo que es casi 10 centímetros más alto que yo. Es más moreno que yo y tiene los ojos café oscuros, ¿no? Eso, como yo siempre lo he dicho, no significa que si lo hubieran juzgado en Estados Unidos que hubiera pasado, pero por lo menos lo que mandaron a México no alcanzaba ni para una amonestación pública. Por el contrario, creo que sí mandaron muchos otros datos que eran importantes, en donde se señala, por ejemplo, a Osorio Chong de haber recibido dinero, o donde se señala a Erubiel Ávila. Eso a lo mejor valdría la pena que lo hubieran investigado. No sé en qué terminó, ni si la Fiscalía General de la República continuó con alguna carpeta de investigación o algún desglose, pero eso es lo que realmente sucedió. Querido César, sé que tienes que correr. ¿Sales corriendo ahorita? Es correcto, les mando un abrazo, pero nada más quería que vean que aquí estamos firmes, ¿no? Y que seguimos siempre siendo los que somos. Saludar a Paco, a Pepe, a la producción, a todas las personas que siempre nos regalan la oportunidad de vernos y escucharnos. Y a ti, mi querido Vicente, les mando un abrazo porque a las 12 tengo que entrar a una comparecencia y bueno, pues hay que salir a trabajar, porque ojalá fuera cierto que yo soy el candidato de la Sedena o de algunas personas, porque no tendría que trabajar para mantener y pagar las pensiones, ¿no? O que nosotros somos los favoritos del régimen, dirían algunos. Mi querido No, César. muy posiblemente somos los favoritos de Dios. Lo que pasa es que a lo mejor Dios no tiene nada que ver con que nos vaya bien. Eso es completamente distinto, ¿no? Arroba César Guti Pri para que lo busque en redes sociales. Busque su columna hoy en La Silla Rota. No sé qué anda haciendo mi querido David, que le anda picando a los botones equivocados. Te mandamos un abrazo, César. El querido César Gutiérrez Priego en La Silla Rota hoy con su columna. Y Pepe, pues yo he dicho aquí en diferentes ocasiones ya que no va a defender a Cienfuegos luego de su preocupante defensa que hizo de los militares presuntamente relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Eso por un lado, y el tema este de Colombia, muy fuerte, Pepe Rebeles. Tú dices, maestro, ¿por dónde le entramos? Bueno, me gustaría un breve comentario sobre el general Cienfuegos y después entramos al tema de Colombia, porque finalmente fue Estados Unidos quien decidió liberar a Cienfuegos y enviarlo a México, después de haberlo detenido allá con acusaciones bastante endebles, como ya lo explicó el licenciado César Gutiérrez Priego. Es decir, ni siquiera había una capacidad de los denunciantes de describirlo, o de las personas que fueron tomadas en cuenta para esta acusación, de describirlo pues como un chaparrito gordito, regordete, cuando es un tipo muy esbelto, muy alto, ¿no? Y que se le acusaba además de encubrir, de darle protección a personajes menores del tráfico en México, que eran el H2, el H9, personajes menores en función de los verdaderos cárteles del narcotráfico que hay en este país, ¿no? Entonces,
Estados Unidos se dio cuenta que estaba exagerando la nota y estaba basándose en datos falsos y prefirió desistirse cuando ya estaba en una corte el general Cienfuegos. Llegó a México y obviamente, como lo reiteró hoy mismo en la mañanera el fiscal Gertz Manero, pues no había ningún elemento para someterlo a juicio y por tanto lo envió a su casa, ¿no? Sin hacerle sin iniciarle un proceso en México. De tal manera que todas estas versiones de que se va a volver a mandar a Estados Unidos y que lo van a volver a enjuiciar allá, pues no tienen ningún fundamento y parece que lejos de ser acorralado, vamos a decir, por la justicia mexicana o estadounidense, el general Cienfuegos, al contrario, ha sido condecorado, ha sido reconocido públicamente y se le exonera totalmente de todo cargo en México o en Estados Unidos. Entonces, estamos en esta situación y aunque algunos periodistas insistan, como insistieron el día de hoy, en 4 ocasiones haciendo la misma pregunta al fiscal, que tuvo que repetir las contestaciones hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, bueno, ya creo que te respondieron y vuelves a hacer la misma pregunta al periodista de la jornada que estaba haciendo estas preguntas, ¿no? Entonces, parece que habría una insistencia por parte de algunas personas en México de ver cómo se le volvía a culpabilizar al general Cienfuegos. Pero bueno, no está ocurriendo. Eso es lo importante. Y entonces nos vamos al otro tema que sí me parece muy relevante, que un presidente de la República, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, esté señalando a Sinaloa como el mandante, el jefe de un grupo que antes fue guerrillero, que fue el Ejército de Liberación Nacional, un nivel muy importante como fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que ambos han negociado en diferentes momentos con los diferentes gobiernos también de Colombia, con Santos, bueno, ahora está el ELN, sigue negociando con Petro y se ha convertido en una guerrilla binacional, porque está presente en Colombia desde los años 60, combatiendo a los diversos gobiernos, tratando de imponer un régimen socialista, por un lado, pero también está sirviendo ahora al gobierno de Venezuela, desde Chávez y Maduro, para servir a los intereses del gobierno venezolano. Entonces ahí actúa como un grupo paramilitar, como un grupo que contribuye al control de ciertas regiones en donde se desarrollan los movimientos de la revolución venezolana y es el Ejército de Liberación Nacional, que tuvo incluso inspiración cristiana en la teología de la liberación, mezclada con pues la imitación de la Revolución Cubana y el marxismo-leninismo, una mezcla muy rara, pero que se dio en Colombia a través del Ejército de Liberación Nacional, pues sigue teniendo importancia en la medida en que tiene, digamos que, presencia en 231 municipios de 19 departamentos de Colombia
y sigue estando en 8 de los 24 estados de Venezuela. Entonces no es algún grupo al cual ya se haya, pues, se le haya dado la salida porque ya no tiene importancia. Sigue teniéndola, sigue teniendo sus 5 comandantes del Comando Central, del COSE, los cuales pues manejan las relaciones internacionales, la presencia de los frentes de guerra en diversos departamentos y municipios y lo, lo más relevante de los últimos días, lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, es que eso ya no lo está manejando Colombia, lo está manejando Sinaloa. Resulta que ahora los traficantes de Sinaloa están manejando un grupo que fue guerrillero y hasta ese punto ha llegado su dominio, porque lo mencionó también Paco Cruz hace un momento, tiene años que los mexicanos están manejando desde la siembra, la cosecha y la transformación de la hoja de coca hasta llegar a la producción de la cocaína que se vende por cientos de toneladas al mundo, no nada más a Estados Unidos, sino a Europa y a otros continentes, producida en Colombia, y estamos hablando de una fortuna bastante importante porque si hablamos de cerca de 300 toneladas anuales, por lo menos, estamos hablando de una cantidad de 1,000 millonaria en dólares que está recibiendo este grupo a través de sus exportaciones, pero lo está dominando Sinaloa. O sea, Sinaloa no nada más se enriquece con lo que se produce de fentanilo en México, en territorio mexicano y en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, sino ahora también se está beneficiando de la cocaína que exporta Colombia a través del Ejército de Liberación Nacional, que de ser guerrillero se convirtió en traficante simplemente. Entonces, esto y el lavado de dinero y la obtención de ganancias multimillonarias, pues está siendo protagonizado por mexicanos en el país sudamericano. Lo sabíamos desde hace tiempo, pero ahora lo que lo diga un presidente, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y que esté hablando de que es dinero de Sinaloa. Hay una especie de confusión ahí en las informaciones porque dice que la cocaína procedente de Sinaloa, bueno, no es procedente de México la cocaína, porque México, por fortuna, nunca ha logrado domesticar la hoja de coca y por tanto no produce cocaína, sino que la maneja en territorio colombiano. Entonces, de eso estamos hablando, de que los destinos de esa droga están siendo manejados desde México por el cártel de Sinaloa. No se menciona, pero también está participando el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, hablamos de que hay una justificación más para las locuras y los desmanes de Donald Trump, que está diciendo que los traficantes mexicanos son grupos terroristas. Entonces, si ahora se expanden hasta Colombia y actúan allá, pues con más razón se va a justificar Trump cualquier intervencionismo de los que tiene en mente para atacar a los cárteles en sus lugares de origen. Es decir, para atreverse a meter al ejército incluso en alguna ocasión a territorio mexicano, que eso es el peligro realmente para México. Por eso es muy importante que se haga caso de lo que la presidenta
Claudia Sheinbaum ha incluso dicho en su más reciente conversación con Donald Trump que se junten los equipos de México y de Estados Unidos y que negocien, que se pasen la comunicación, que realicen acciones conjuntas que no sean inconsultas, sino que sean consensadas entre los dos gobiernos para atacar a un fenómeno que afecta a las dos naciones. El asunto es que, como dijo la propia presidenta Sheinbaum, allá están los adictos en Estados Unidos. No quiere decir que no haya en México, pero digamos los principales y numerosos adictos a las drogas están en territorio de Estados Unidos y los muertos están en México, porque la violencia que genera el tráfico de drogas, pues siempre ha afectado más a los mexicanos que a los estadounidenses. Por eso, a Estados Unidos le parece muy fácil a Trump decir que va a acabar con estos grupos terroristas traficantes cuando no acaba con los adictos, no le está dedicando interés y dinero suficiente para combatir las adicciones en su propio país. Hay más de 20 millones de estadounidenses que requieren de estas drogas y, por supuesto, lo que hace Estados Unidos solo culpa a quienes suministran estas drogas, entre ellos México, porque estamos hablando no solo del fentanilo y de la cocaína, también de la heroína, algo de marihuana todavía, aunque ya se produce mucho más en Estados Unidos, y las metanfetaminas. Es un fenómeno global, mundial, que no se va a frenar por la voluntad del presidente de la nación más poderosa del mundo, sino que se tiene que hacer mediante colaboración y consensos con quienes producen y con quienes consumen estas drogas, y es un tema que no se puede tratar de manera unilateral y por voluntad de una sola persona como es el presidente de los Estados Unidos. Así es, a esto que está mencionando Pepe hay que sumarle esta versión de que desde Ucrania se estarían revendiendo armas estadounidenses al crimen organizado de México. Al menos esto es lo que señala este comunicador Tucker Carlson, muy cercano a Donald Trump. De hecho, creo que tuvo también un papel en la victoria de Donald Trump en el pasado proceso electoral, y habla de este jugoso negocio de las armas que se envían de Estados Unidos a Ucrania y de Ucrania a México. Y también, por no dejarlo ahí, lo dejo para la mesa, querido Pepe, querido Paco, lo que publica Milenio, que el gobierno de Estados Unidos realizaría en un periodo de solo 10 días 18 misiones de vigilancia en la frontera con México y en un espacio aéreo internacional alrededor de la península de Baja California, con una nave espía U-2, U-2, capaz de monitorear las comunicaciones y operaciones de los cárteles mexicanos, así como un avión Poseidón P-8 usado para detectar submarinos, dice Milenio en lo que publica. Querido Paco, voy a escuchar tus comentarios. Primero, Vicente, Pepe, mira, rapidísimo lo de Colombia, que es bien, bien interesante, además que es una nota bomba. ¿Por qué? Porque lo dice no lo dice cualquier persona, un periodista, un analista, lo dice el presidente Gustavo Petro, ¿sí? Y además nosotros lo hemos denunciado por años. Eso que denuncia Petro tiene una base muy sólida, que aquí lo hemos comentado. Desde finales de la década de 1990, la DEA trazó un plan muy específico para Colombia: acabar con los cárteles históricos de los 80, Medellín, Cali, acabar con Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela de Cali, Pablo Escobar de Medellín, claro está, con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, que era además un proyecto político. Cuando llega
cuando estalla todo el problema en los 80, llega la DEA, los extraditables, tú conoces que ahora vemos en la televisión, los vemos en programas de televisión, sobre todo en series de Netflix, Pablo Escobar, las drogas en México, lo que sea. Tenemos en History Channel también hay programas. La DEA tiene un programa para acabar con los cárteles de Colombia. ¿Acabó con ellos? No acabó con ellos ni acabó con el negocio. Lo que hizo fue una negociación que terminó en 2009, que diera paso para que Estados Unidos estableciera u operara en 8 bases militares de Colombia. 8, dicen que son 7, pero el acuerdo inicial fue 8 bases. Así que el ejército de Estados Unidos opera en 7, por lo menos 7, el acuerdo era 8, 7 bases militares de Colombia. Ese fue el acuerdo. Y el segundo acuerdo es que después de que llegaron los militares de Estados Unidos a Colombia, es que llegaron todas las empresas de seguro y de seguridad a Colombia de Estados Unidos. Ellos se apoderaron de todo eso, de todo ese negocio. Acabaron, como dijeron bien, con el cártel de Medellín, con el cártel de Cali, pero la DEA le abrió la puerta ¿a quién? A los cárteles mexicanos. Así que la DEA lo que hace no es acabar con el negocio de las drogas o narcotráfico, como le llamamos, lo que hace es transformarlo y darle entrada a quienes ellos pueden controlar, con quienes trabaja, y en este caso fue un plan que se diseñó y que se terminó de forjar en 2007, cuando Calderón llegó a la presidencia de la República y Genaro García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública. Fue en 2006, pero bueno, 2007, fue en diciembre, un mes. En 2007 se forjan todos los planes y ahí tienes el resultado. En 2009 hay bases militares de Estados Unidos en Colombia y el narcotráfico, desplazan al narcotráfico colombiano, sí, pero los cárteles mexicanos empiezan a apoderarse de incluso la producción de cocaína en Colombia. Así que hay planes muy perversos de la DEA, que es lo mismo que quiere México. Dicen, vamos a acabar con todos los cárteles. Está bien, pero ellos, ¿quién van a controlar? Pues ellos tienen seguramente un plan ya exterior o un plan ya bien definido sobre la ruta que ellos quieren. La primera, bases militares de Estados Unidos en México. ¿Cuántas? Las que ellos decidan. ¿Se les va a permitir? Yo confío que no. Y luego que entren todas a las compañías de seguridad militar, seguridad policíaca de Estados Unidos en México. Así que es un plan muy bien definido, muy bien elaborado y que tenemos el resultado en Colombia. Nunca acabaron con el narco, sino que llevaron a los narcos mexicanos allá. Luego, el negocio de las armas. Mira, hay que recordar que Tucker Carlson no es cualquier persona. Era un comunicador estrella de Donald Trump. Es un hombre muy cercano a Donald Trump. Entonces, ahora en el, ¿cómo se llama? The Tucker Carlson Show, lo que hace es llevar problemas que él conoce de entrada. Quizá no sean todo, pero sí una parte del negocio del armamentismo en los cárteles de la droga se da. ¿Por qué? Por el contrabando de armas. ¿Y quién tiene armas que no son rastreables, aunque sí son rastreables? Pero, ¿quién tiene? Ucrania. Hay evidencia de que Volodymyr Zelensky es uno de los hombres más apotentados del mundo gracias al tráfico de armas, por más que lo nieguen. Las armas las pueden rastrear. Todo el armamento que Estados Unidos entrega a Ucrania es rastreable. Así que Tucker Carlson está hablando con una base. Es el comunicador estrella de la derecha de Estados Unidos. Sabe cómo se están haciendo esos negocios. Tiene acceso a información del primer círculo del presidente Trump. Así que y la CIA tiene conocimiento de todas esas dinámicas. No ahora. Históricamente, la CIA ha sido una institución que trafica armas. Aquí lo vemos, hemos tenido casos, por ejemplo, en Panamá, con Manuel Antonio Noriega. Ellos abastecían las armas, las traficaban para la guerrilla, así que es un binomio que no puede separarse, narcotráfico y tráfico de armas. Hay evidencias
quizá no sean todas, pero Tucker Carlson habla de 50% de las armas que entran a México vienen de Ucrania. ¿Tiene bases? Sí, sí tiene bases. Así que es una voz particularmente crítica de Ucrania, ciertamente, pero es una voz muy cercana a Donald Trump. Así que hay que entender que el tráfico de armas tiene una guía. Y esa guía la conoce la CIA. Por eso es bien importante que el gobierno mexicano mantenga todas estas exigencias. ¿Por qué? Porque la CIA lo puede rastrear y seguramente lo ha rastreado porque son armas que no es muy fácil de conseguir en el mercado. Estados Unidos puede decir, no le vendemos nosotros. Bueno, pero ahora hay indicios de que esas armas se revenden en otros mercados, como el mercado mexicano, de donde adquieren las armas los cárteles de Sinaloa, a Jalisco Nueva Generación. Pues ahí tienes una parte de Ucrania. Matan con armas estadounidenses, y estas armas estadounidenses nos pueden decir no vienen de aquí, no, pero las entregan a los ucranianos. Así que es un binomio que no se puede disolver y hay una base sólida. Así que Estados Unidos tiene mucho de este poder perverso que representa para nosotros una barbarie. ¿Por qué? Porque ya lo decía Pepe, los muertos los pone México y ellos ponen las armas, y es una guerra que por eso, entre muchas cosas, hay muchos aspectos, pero podemos decir que Washington debía poder rastrear a través de la CIA las armas que entrega a Zelensky. Porque ellos lo saben, tienen todo, lo van a hacer, no lo sabemos, pero sí lo que hay indicios es que alguna parte de la cúpula militar ucraniana con el presidente Zelensky se ha enriquecido brutalmente a través del tráfico de armas. Así que tenemos esos dos problemas o temas ligados a México. Uno, el de Colombia, que lo destapa el presidente Gustavo Petro. El otro, que lo destaca el comunicador estrella de Donald Trump, Tucker Carlson. Y los negocios, la barbarie es un negocio. Nosotros ponemos los muertos. Así que hay indicios a dónde pueden estar las armas, parte de las armas. ¿Cómo te explicas que tengamos lanzamisiles, lanzagranadas, armas que solo debían utilizar el ejército de Estados Unidos o el ejército al que ellos vendan las armas? ¿Cuánto le he entregado? No sabemos, pero de que hay armas de Estados Unidos y que pueden venir a través de Ucrania, pues ellos mismos están dando los inicios, Vicente. Así que son dos problemas que tenemos que atender y que tiene que atender el gobierno de México, nos guste o no. Y el otro, el de los aviones radar, pues eso yo lo dije la semana pasada, es como parte de la paranoia que tenemos. Tenemos Estados Unidos ahí al lado. Lo tenemos en 3.200 kilómetros de la frontera. Hemos tenido aquí bases del FBI en la Avenida Reforma, bases de la CIA. Fuimos por años, por décadas, el epicentro del espionaje de Estados Unidos. Y yo lo sostengo porque además lo he estudiado y lo he documentado. El espionaje de la CIA, el espionaje de la DEA, que tomó mucho el trabajo de la CIA y de otras agencias de Estados Unidos, teníamos 14 desde 2007, en este país, se terminó. ¿Por qué? Por una razón. Primero, dejaron de comprar a presidentes mexicanos porque con la llegada de Miguel de la Madrid, pues todos los presidentes hasta Peña trabajaron para Estados Unidos. Todos recibían órdenes directas de Washington. Antes les pagaba la CIA, y lo hemos dicho aquí, 6 presidentes mexicanos, de Ruiz Cortines a José López Portillo, recibían su salario de la CIA. Después, con la llegada de la Madrid, la CIA ya no tuvo necesidad, porque a partir de Miguel de la Madrid y hasta Enrique Peña Nieto, todo el gobierno mexicano trabajó para la Casa Blanca, puedes llamarle la Casa Blanca, Washington, el Pentágono. Así que lo que tenemos hoy, que dicen que un submarino de grandes dimensiones, un portaaviones, no sé cuántos mensajes me entraron la semana pasada a mi Messenger personal. Hay un portaaviones, ya ahí está dispuesto, está listo. Los aviones de reconocimiento, pues sí, siempre los hemos tenido. Aquí teníamos a la CIA dentro. ¿Qué más quieren? Mike Vigil te lo ha dicho. Él te dijo algo. Yo destapé el tema de Raúl Salinas de Gortari, de que quería sacar el dinero que tenía en Suiza, las cuentas allá, ¿cuántos eran? $100 millones, ¿no? Así que los hemos tenido y hasta ahora la prensa está descubriendo lo que hemos venido diciendo, pero
periodistas como Pepe Rebeles, como yo, incluso la vieja revista Proceso, era especialista. Yo recuerdo mucho, hay libros sobre el espionaje de la CIA en México publicados por la revista Proceso, trabajos de la revista Proceso, y ahora dicen, tenemos un avión de reconocimiento de esto y tantas misiones. Hombre, ya nos tienen más estudiados que nada. ¿Cómo se da la negociación para llevarse al Mayo Zambada? Lo que haya sido entrega, rendición, como le llamen. ¿Por qué se dio? Pues porque aquí los tuvimos a partir de los años 40, 1946 y hasta 2018, con permiso del gobierno. Así que estudiados nos tienen satélites capaces de hacer ese trabajo que dicen que hacen los aviones de reconocimiento. Tienen toda esa tecnología, así que nosotros nos podemos sentar y empezar con la paranoia. Es que vieron 5 aviones, es que vieron un portaaviones, es que hay un submarino nuclear aquí abajo. Hombre, por favor. Seamos serios, tienen satélites estudiándonos a nosotros históricamente. Así que hay que ponernos serios, Vicente, pero tienes tu razón, es parte de la noticia y es parte, yo digo, para mí, parte de la paranoia hoy de muchos reporteros que se les olvida que hasta 2018, hasta antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí éramos el epicentro del espionaje de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Vicente. Así que no hay que sorprendernos, que lo pueden hacer incluso para amedrentar. Pues sí, nos van a invadir, eso es otra cosa, pero es interesante el tema. Nos están estudiando con satélites espías, así que, Vicente, son temas que van a dar para mucho, pero las drogas y las armas sí son una barbarie porque nosotros vamos a seguir poniendo los muertos. Menciono lo de estos patrullajes o supuestos patrullajes de aviones estadounidenses, porque con las locuras de Donald Trump todo está sobre la mesa. Toño, me acaba de pasar algo del Congreso de Estados Unidos y yo pensé que era una broma de Toño y no. Ya hay una iniciativa en la Cámara de Representantes allá en Washington, la HR 1161, que autorizaría al presidente de Estados Unidos entrar en negociaciones para adquirir Groenlandia y renombrar Greenland a Red, White and Blue Land, rojo, blanco y azul. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. De lanza conmigo y me había tirado una broma, pero mi querido Pepe Rebeles, sigo escuchando tus comentarios y tus opiniones, maestro. No, imagínate, y más cosas que van a surgir, ¿no? Apenas me gustaría comentar antes lo del periodista que revela lo de las armas de Ucrania. Tucker Carlson se está refiriendo a armas oficiales de Estados Unidos, ¿eh? O sea, son, porque tenemos la otra parte que es la de las fábricas de armamento privadas de Estados Unidos que están siendo demandadas por México. Entonces voy a tratar de explicar brevemente, porque es largo el tema, pero lo de Tucker Carlson se refiere a las armas que se entregaron a Ucrania para la guerra. Están dentro de un paquete de 65 mil millones de dólares de ayuda de los Estados Unidos a Ucrania durante el régimen de Volodymyr Zelensky, nada más, pero está antes la demanda que puso desde tiempos de López Obrador a través de Marcelo Ebrard, las demandas que se pusieron en 2021, tanto en Tucson como en Tucson, Arizona, como en la Corte de Boston. Ahí México, en agosto de 2021, demandó a 8 fabricantes porque pues simplemente no se hacen responsables de lo que pasa con las armas, ¿no? Estas demandas hablaban de un parteaguas en la medida en que es la primera vez que un país se mete en una corte de Estados Unidos a demandar a los fabricantes que tienen una inmunidad
que adujeron que está pues operando desde toda la vida en los Estados Unidos, pero ya un juez le dio la razón a México y dijo que sí, que las empresas no tienen inmunidad, que deben responder por sus acciones ante los tribunales porque las prácticas comerciales negligentes que tienen afectan pues al pueblo mexicano, ni más ni menos, y eso sigue en las cortes. No es un tema cerrado. Las armas son de Arizona, son de California, son de Texas, son de Nuevo México. Hay 9,000 armerías que las surten a México pues con toda la impunidad y la inmunidad del mundo, pero ahora ya una corte está hablando de reparación del daño al país porque esta irresponsabilidad de las armadoras hace que al final caigan en manos de los traficantes y que estas armas de Estados Unidos, como lo dijo en su momento Marcelo Ebrard y también el experto Alejandro Celorio, se, se escapan del control, se dejan correr y hasta el 2012 eso no era un delito. Trasladar armas a la frontera era lo más normal y empezó a hacerse en cortes un análisis de que realmente sí deben responder los fabricantes de las armas por pues este descuido, esta responsabilidad, porque se genera violencia, no se rendían cuentas por el grave daño que estaban generando a la población. Estamos hablando de dos cortes, la de Boston, la de Tucson, las dos tienen los alegatos que México hizo llegar a Estados Unidos por esta pues falta de control de 9,000 tiendas en la frontera sur, ¿no? Y que desde Biden se está discutiendo en estas cortes qué es lo que va a pasar en el futuro. Si México va a recibir alguna reparación del daño, si se va a establecer la responsabilidad en cortes y que puedan ser juzgadas en Estados Unidos por estas acciones que no son inocentes. O sea, vender armas a un país vecino sin ninguna consecuencia, pues parece que se puede terminar. Es un tema que tiene años discutiéndose y México ganó la primera partida. En la primera instancia ya la ganó y se está revisando. Y también en el Senado mexicano se hizo un extrañamiento. Entonces no es un tema que pues Estados Unidos pueda decidir unilateralmente y pasar sobre cualquiera, cualquier frontera y que el 75% de las armas que los traficantes manejan acá, pues provenga justamente desde los Estados Unidos. Todo lo de Ucrania incluso me parece menor en relación con este tema que es mucho más fuerte desde la frontera sur de los Estados Unidos, donde lo que abunda son armas y lo que abunda es la inmunidad y la impunidad. Entonces, creo que México tendría que sentarse también a discutirlo con el gobierno, con el ejecutivo de los Estados Unidos, porque me parece gravísimo que ellos estén queriendo declarar, bueno, declarando ya terroristas a los cárteles del narcotráfico en México y al mismo tiempo estén permitiendo que se armen con las armas que fabrican los Estados Unidos. El 75% de lo que se maneja aquí en los grupos de la delincuencia organizada
proviene ni más ni menos del propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces parece un sinsentido estos combates a grupos terroristas, mientras esos grupos terroristas son alimentados con el armamento de las fábricas de los Estados Unidos. ¿Cómo ven la estrategia de seguridad que está dando resultados de acuerdo a los datos que la presidenta ha mencionado en la mañanera? Hoy estuvo el fiscal, hoy estuvo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Los datos le están dando la razón, pero también veo desde pues el golpeteo político que personajes como el calderonista Max Kaiser, que es retuiteado a su vez por Claudio X González, hablan de esto que publica Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, que es el índice de percepción de corrupción en el 2024, y de acuerdo a Transparencia Mexicana, la evaluación, el resultado en ese tema de México sería el peor resultado desde el 2012 en términos de percepción de corrupción en el 2024. Paco, pues hoy sí no pueden decir los opositores que abrazos no balazos. Ha habido decomisos, ha habido arrestos, ha habido operativos, pero siguen sin siquiera reconocer un poquito desde la oposición política y moralmente derrotada en nuestro país, Paco. A ver, Vicente, fíjate, dos cosas primero, rapidísimo. ¿Es Trump capaz de cometer una locura? Sí. ¿Es Trump capaz de ordenar incursiones militares a México? Sí. ¿Es Trump capaz de ordenar un bombardeo quirúrgico a México? Sí. Tenemos que estar pendientes, pero de pronto como que por todo el inicio virulento del gobierno de Donald Trump, hemos caído de pronto en un poco de paranoia. No, sí, hay que estar pendientes. Donald Trump es capaz de todo y tiene a gente cercana capaz de más que eso. Yo, fíjate, nada más una anécdota, cuando a veces me preguntan o me preguntaban cuando, por ejemplo, me asediaba el gobierno Calderón o el de Peña, en serio, que mandaba agentes, policías a mi casa y estaban adentro de mi casa, me preguntaban si tenía miedo de Peña, y yo les decía, no, hombre, de Peña no. Yo tengo miedo de la gente que está alrededor de Peña. Un loco puede salir, a un loco se le puede soltar un balazo, se le puede soltar golpes o tortura, no a Peña, porque Peña seguramente ni lo ordena, pero uno de estos locos por querer quedar bien con Enrique Peña Nieto, pues va a ser una barbaridad. Lo mismo pasa con Donald Trump. Está loco y va a dar órdenes sin sentido, pero la gente que está alrededor de él puede calentarle la cabeza para hacer o para cometer una locura. Sí que sí puede, sí. Lo que yo insisto es que no caigamos en la paranoia, porque aquí hemos sido epicentro de todas las agencias de inteligencia y policiales de Estados Unidos. Así que este es un loco, lo dijimos, un loco con poder, y eso es muy peligroso, o doblemente peligroso en el caso de Trump, que quiere crear caos en el mundo. Eso es muy claro. ¿Para qué? Para sacar ciertas ganancias. ¿Cuánto lo va a hacer? No lo sé. Pero imagínate si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no guardara la calma o con esa frialdad que tiene. Yo no lo llamo frialdad. Tiene una calma, entereza para entender estos problemas. Imagínate si no, ya habría cometido 2 o 3 locuras y le habríamos dado el pretexto perfecto a Trump para hacer lo que quieren hacer, digo yo, o los deseos que tienen de alguna incursión armada para darnos una lección o para darle una lección a los mismos estadounidenses. Hay que estar cuidado, al pendiente, y hay que publicarlo y hay que hablar de esto, pero siempre hay que hablarlo desde la calma. ¿Por qué? Pues porque cometer errores, ponerse nerviosos o actuar deprisa podría llevarnos a cometer errores. El otro punto, el de la oposición de derecha, el nombre que tú quieras, Max Kaiser, Javier Lozano, Lili Telles, mira, lo dijimos aquí mucho antes de la elección de Trump, su única salida es que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos. Pueden hablar de corrupción, pueden hablar de lo que quieran. ¿Está el país peor? No, eso es clarísimo que no.
Eso es clarísimo que no, pero para ellos va a estar peor en el sentido de que el dinero ya no se reparte como se repartía. Y el poder no se reparte como se repartía, y en esa incapacidad por presentar un frente opositor verdaderamente sólido, conciso, con propuestas, con debates serios, pues como no tienen, su única esperanza es Donald Trump, que pase eso de lo que hablamos, que a algún avión se le salga una bomba, que un submarino verdaderamente dispare algo, que un narco mexicano ataque o atente contra algunos soldados de Estados Unidos en la frontera con México. Esa oposición mexicana está verdaderamente tendida de rodillas a Donald Trump. Es su única esperanza, no tienen otra cosa. Así que pueden hablar lo que sea. Tenemos el sexenio de Peña, que ha sido de los más corruptos en el mundo. Yo lo he mencionado porque además lo estudié. El de Calderón, por ejemplo, 400,000 millones de dólares se robaron. Sí, se robaron por ingresos petroleros. Eso fue una brutalidad. Entonces, ¿qué van a decir los opositores? Bueno, pues van a decir que estamos peor, pero tú ve a la gente, la mejor encuesta es a la elección, siempre la elección presidencial, la elección de las elecciones de los estados. Y esas encuestas te hablan de que la presidenta está trabajando, de que esa población, por lo menos en 81%, está satisfecha o con los resultados que la presidenta está dando, o la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo en combate al narcotráfico, por ejemplo. Yo sostengo todavía que hace mucha falta, pero por otro lado digo, no importa lo que hagamos, a Donald Trump no lo va a satisfacer, porque viene con otros planes. Así que hay que seguir trabajando, hay que publicar lo que se hace, y a esa otra derecha hay que ignorarla completamente, Vicente, porque yo lo digo en términos muy decentes, está de rodillas, tendida, implorándole un milagro a Donald Trump. Y les va a llegar ese milagrito. No, tenemos una población politizada, muy bien educada, tenemos una población que ya entiende a esa derecha, y esa derecha está apoyando, no toda, pero está apoyando ¿a quién? A Claudia Sheinbaum Pardo. 81% de la población tiene clase alta, clase media, clase muy alta, clase baja, clase media baja, pero pues, ¿qué le queda a estos personajes como Max Kaiser? ¿Sí? Pues hablar, hacer un llamado, vociferar. Y claro, las redes, y lo que decimos siempre, Vicente, las redes no son el termómetro. Se conocen algunos problemas muy críticos, como ahora, por ejemplo, el de la Carlos Septién, el de Ucrania, el tema del cártel de Sinaloa y la guerrilla colombiana. Pero lo que marca son los temas serios como los tratamos ahora en Sin Censura, y eso es lo que marca la tendencia, por lo menos desde 2017 en este país, Vicente y Pepe. Bueno, pues vayamos cerrando, si les parece, con algún comentario, y obviamente en el caso de Paco, sus redes sociales, en el caso de Pepe, siempre recomendándoles el trabajo periodístico de investigación del Premio Nacional de Periodismo Pepe Reveles. Pepe, ¿con qué cierras? Bueno, yo creo que lo último que hay que desear es que al país le vaya mal y que Trump tenga éxito en sus locuras por encima de exactamente de esa cooperación que es necesaria entre dos países que son vecinos, que fatalmente eh, son vecinos y no pueden evitarlo, son muchos cientos de kilómetros de frontera que compartimos y que por lo mismo no se puede actuar de manera autónoma, de manera inconsulta desde Estados Unidos hacia México, y tampoco México puede hacer movimientos en falso. Tiene que buscar el consenso. Más que nunca hay que buscar las negociaciones, hay que buscar el diálogo. No podemos, la potencia sigue siendo la potencia. Nosotros somos un país que
de muchas maneras tiene que defenderse contra esa potencia, porque la tentación de imponer sus decisiones es muy grande y necesita que de este lado haya un gobierno que no tenga miedo a dialogar, a discutir, a analizar, a oponerse a ciertas medidas, como lo hizo ya con los aranceles, y que no nos atropelle el ferrocarril, ¿no? Que simplemente tengamos la capacidad de respuesta, no en igualdad de circunstancias, porque desgraciadamente estamos en desigualdad económica, en desigualdad de finanzas, de capacidad de maniobra, pero tenemos que demostrar que somos un país que defiende su soberanía y que no se va a dejar atropellar simplemente porque el otro es más poderoso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que toca hacer, y que toca que la gente se solidarice con lo que hace la presidenta, porque no se vale desear que a México le vaya mal para que a esta gente le satisfaga ese futuro, pues nada halagüeño que se esperaría si no se hacen acciones aquí desde México, las más bien pensadas, más bien planeadas, más bien enfocadas hacia el futuro, de tal manera que no suframos los embates de manera, pues, de manera, ¿cómo se puede decir? Eh, Impune por parte de los Estados Unidos. Son demasiadas acechanzas las que tenemos encima y hay que defenderse, porque de otra manera no vamos a salir adelante. Querido maestro Pepe Rebeles, te agradezco mucho que hayas estado, como siempre, casi siempre, cuando te da la vida y cuando así se dan las cosas. Te agradezco mucho que estés en esta mesa. Mi querido Paco, también escucho tus comentarios finales. A Vicente, yo voy a cerrar como empecé. No importa el tamaño de la institución educativa que seas, no importa que debes saber de dónde te van a llegar ingresos para la preparación de tus estudiantes. En este caso de periodismo, en la Escuela Carlos Septién, que es una institución viejísima, no puedes alegar, nosotros entre periodistas no podemos alegar desconocimiento, y tampoco podemos justificar con que los periodistas estamos obligados solo a ver la corrupción del gobierno. No. Si un periodista es corrupto, también se debe denunciar. Este país padece desde hace décadas la corrupción periodística, y el trabajo nosotros, yo estoy en desacuerdo con Anayatzin Díaz Alcalá, el trabajo nosotros también es poner sobre la mesa todas las cartas de la corrupción. Y si hay periodistas corruptos, pero si hay periodistas que reciben dineros de la CIA, eso es gravísimo. La institución que diriges debe tener muy claro de dónde llegan esos recursos. Si ella estaba de acuerdo, o estuvo de acuerdo, o está de acuerdo en que Claudio X González llegue con dinero de la USAID a la Carlos Septién, pues está muy bien, pero lo debe ser muy clara. Aquí cualquier recurso es bueno. Si llegan recursos de la DEA, si llegan recursos del cártel de Medellín, si llegan recursos del cártel Jalisco, que es lo que nos quiso decir, pues no importa si es un proyecto periodístico, si es un proyecto de formación, bienvenido. No. Un proyecto educativo tiene que tener muy claro de dónde salen los dineros que sostienen a la educación y la formación de sus estudiantes. Y el ingreso de dineros oscuros de la USAID, que es el brazo político de la CIA, es gravísimo. Pero
pues cada quien lo suyo y cada quien lo expone como puede exponerle o lo justifica, como lo quiera justificar. Yo insisto, perro sí come carne de perro cuando se hace una cosa mal. No podemos decir, este hizo una cosa mal, el otro la hizo también, pero mi cuate es periodista, ahí no podemos decir nada. No, todo hay que denunciarlo. Ese es el proceso de formación de un buen en parte, de un buen periodista, pero pues allá cada quien que con su pan se lo coma. Muchas gracias, Vicente. Pepe, un abrazote. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos vemos mañana, Vicente, porque está la cosa buenísima para informar. Claro que sí, recuerden los dos más recientes libros de el querido Paco Cruz, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y el libro que les recomiendo, el más reciente del querido Pepe Rebeles, Necropolítica y Narcogobierno. A los dos maestros les mando un abrazo. Gracias, Pepe. Gracias, Paco. Estamos al pendiente aquí en Sin Censura. También le mando un abrazo al querido César Gutiérrez Priego, que tuvo que correr a una audiencia más temprano. Y